pruebas anaeróbicas en natación. Los 100 metros planos, que es la prueba anaeróbica, láctica por excelencia. En natación serían, ya se recorta el recorrido, tendría que ser una prueba de 50 metros. Ya la de 100, 200 metros ya es una más láctica, y ya los 800 metros, que es de las pruebas más largas de natación, ya son pruebas aeróbicas. Aquí una prueba anaeróbica láctica, también los 100 metros con vallas, que es una prueba bastante fuerte. Y ya decíamos cuál es la llegada final de la glicólisis. Una, sí. Eso depende de ¿no has visto esos videos que nos mandan por TikTok? Que la velocidad a veces en ciertos bailes es tan alta que ya no la puedo decir, pero en general el baile, si es un baile de desplazamiento no muy fuerte, puede ser muy aeróbico, ¿cierto? Pero algunos se puede volver anaeróbicos en general. Entonces tenemos la vía glicolítica. Decimos que la vía glicolítica es anaeróbica. ¿Por qué? Porque no hay presencia de oxígeno dentro del músculo. No, simplemente es porque no requiere del oxígeno, pero no porque funcione directamente bajo ausencia de condiciones de presión parcial de oxígeno al interior de la célula muscular. La célula muscular, muy probablemente, a no ser de que esté haciendo un esfuerzo intenso como con un levantamiento de un peso, y yo lo sostenga aquí en un punto, entonces hay tanto colapso vascular que puede que la difusión de oxígeno hacia el tejido se pueda ver comprometido. De resto, podríamos decir que no. Independiente de eso, la cantidad o la presión parcial de oxígeno sobre el tejido podría afectar la vía anaeróbica. Aunque no dependa de ella, podría afectar. No tanto el oxígeno, sino la acidosis. La acidosis, el aumento de la temperatura puede provocar, porque el aumento de la temperatura, la acidosis, genera que la hemoglobina, recuerda la curva de disociación del oxígeno, todavía no he entrado tampoco respiratorio, la curva, es que aquí no hay donde pintar, la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina fija oxígeno. Enemato, ¿cierto? Entonces, una molécula de hemoglobina fija 4 moléculas de oxígeno, ¿cierto? Sí. Y cuando está fijada las 4 moléculas de oxígeno al hierro, decimos que está saturada en cuánto? Al 100%. Si solamente tenemos 3 oxígenos fijados a la molécula de hemoglobina, ¿cuánto está saturada? Al 75. Pero como yo tengo unas moléculas al 100, otras al 75, otras al 50 y así, uno mezcla, entonces uno encuentra que la saturación no es al 75, al 100, sino al 99, al 95, 90. Entonces ahí va a tener una serie de cambios. Pero me perdí en la pregunta, Andrés, ¿por qué te está? ¿Cuál es la pregunta específica? La pregunta era si la presión parcial de oxígeno podría afectar la efectividad de la vía anaeróbica. No, esa no. Entonces, resulta que la hemoglobina fija el oxígeno, ¿cierto? Y es una fijación fuerte. Pero cuando la temperatura en el tejido sube, ella se desplaza hacia, yo veo la curva así, se desplaza hacia la derecha, y entonces quiere decir que la hemoglobina suelta el oxígeno. Si hay una acidosis, suelta el oxígeno, entonces se puede ver en determinado momento comprometerse, ¿cierto? Pero el rendimiento propiamente en esa actividad anaeróbica no es por el oxígeno, sino por la acidosis misma, que inhibe el sistema enzimático para poder uno continuar el trabajo. Pues ahí vemos hacia dónde se va ese quirófano cuando yo necesito una demanda rápida de energía, ¿cierto?
Y actividades aeróbicas son actividades que son de muy larga duración, y entonces donde están las pruebas atléticas o están las pruebas ciclísticas de ruta, pues está esta prueba que se llama esquí a campo traviesa. Esquí a campo traviesa. Los deportistas que realizan este tipo de actividades se ha encontrado que son los que mayor consumo de oxígeno tienen dentro de la población de personas muy activas, ¿cierto? Son muy activos. Porque el esquí a campo traviesa generalmente se da en los países alpinos, en Europa. Ellos están recorriendo montañas, entonces bajan la montaña, suben la montaña, hay altiplanos, entonces ya es caminando por un terreno plano, llano, pero de pronto les toca volver a bajar, volver a subir, y les demanda gran consumo de oxígeno. Puede tener unos consumos de oxígenos que son de alrededor de 80 mililitros por kilogramo de peso por minuto. Eso es muy alto, y incluso por encima de 80 mililitros. ¿Cuánto, Alex, cuánto crees que consumes tú de oxígeno por minuto ahí sentado? No sé, es que no sé ni qué. Dijo 80 gramos, ¿cierto? En mililitros de oxígeno. ¿Cuánto crees que tu masa muscular ahí está haciendo mucho esfuerzo? No, pero necesita oxígeno tu masa muscular en este momento. ¿Para qué? Para poder hacer el músculo. Para mantener el tono muscular. O sea, el músculo, y como vamos a ver, el músculo se volvió en un órgano endocrino. Entonces no solamente él está para mantener el tono, para mantener el movimiento y el desplazamiento, sino generando una serie de moléculas que nos pueden favorecer o no el estado de salud del individuo. En condiciones de reposo, yo consumo aproximadamente, pero más que reposo, se dice la tasa metabólica basal. ¿Cuánto yo, acostado, sin mover un dedo, nada, consumo oxígeno? Aproximadamente consumo 3,5 mililitros por kilogramo de peso. Entonces uno pasa de 3,5 mililitros, esa masa muscular en reposo, sin moverme nada, 3,5 a consumir 80. ¿Cuántas veces tuvo que subir la actividad para poder llegar allá? ¿Cierto? Entonces mire que es muy alto. Mi pregunta era con respecto a las personas que bucean. Sí. Pues ellos tienen que tener obviamente cierto entrenamiento, porque hay uno que yo veo como a pulmón y hay otro que sí es como con tanque. Sí. Entonces, en el a pulmón, obviamente me imagino que es anaeróbico. Que se le denomina pulmón libre. Ese me imagino que es anaeróbico, Sí. pero el que tienen tanques de oxígeno, ¿sí es aeróbico? No, porque ahí él no tiene problemas con el oxígeno, porque el tanque se lo está proveyendo. Él está haciendo un desplazamiento, las aletas le favorecen el impulso, porque cuando estamos bajo el agua no hay necesidad de hacer tanto impulso para movernos, un poco con los brazos, pero no es tanto cuando vamos sobre el nivel del agua, ¿cierto? Que ahí está la resistencia al aire, que es mucho más es fuerte, y también la resistencia del agua, entonces para poderse desplazar. Pero cuando voy en el mar, ellos generalmente buscan corrientes marinas, entonces se van con la corriente marina y el esfuerzo baja considerablemente. Entonces depende en dónde lo esté haciendo. Y el que hace apnea, lo que él hace para poder hacer la inmersión es tomar una buena cantidad de aire, llenar al máximo los alvéolos pulmonares, lograr un aumento del volumen torácico. Yo tengo que aumentar mi volumen, y ese volumen lo lograré con entrenamiento rápido. Eso lo voy a hacer, es algo que se va formando. Entonces, ¿cómo será un tórax de un deportista que haga eso? Ancho. Entonces ellos aumentan el diámetro transversal y longitudinal. ¿Por qué longitudinal? ¿A expensas de quién? Del diafragma. Entonces, como ellos toman aire, el diafragma, que está en forma de cúpula, baja.
baja. Entonces en ellos va a bajar mucho más porque tienen un músculo mucho más fuerte, porque lo han entrenado bajo esas condiciones. Entonces baja más, entonces yo ya tengo, entonces se les va formando con el tiempo un tórax que se denomina tórax en tonel. Tórax en tonel es frecuente en los pacientes que tienen ¿qué? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pacientes con EPOC tienen unos alvéolos. ¿Cuántos alvéolos crees que tengo yo en cada pulmón? ¿Cuántos? Millones. 300 millones. ¿Cuántos creen que pasa en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Tendrá 300 millones? Baja. Pero tiene unos alvéolos más grandes. Y al tener esos alvéolos más grandes, atrapan mucho aire. Entonces, ¿cómo tendrán el tórax? Ancho. Ellos tienen tórax en tonel, pero es ocasionado por la enfermedad. Esto es ocasionado por una adaptación fisiológica. También en una orquesta de vientos, ¿quién cree que tiene un tórax más grande? Que lo necesita para poder. El de la tuba. Usted mira uno de esos músicos que interpreta la tuba, que ya lleva años haciendo un tórax en tonel, pero no es que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es porque lo necesitó esa adaptación y logró ese desarrollo para poder mantener un buen desempeño como un intérprete de tuba de alto desempeño. Aquí tenemos la vía aeróbica y la generación de ATP, que ya nosotros dijimos cuánta cantidad de ATP estamos generando. Entonces, en el ejercicio necesitamos una buena participación del sistema cardiorrespiratorio, porque yo tengo que ventilar mucha más cantidad de aire. ¿Sí? En reposo, ¿cuánta cantidad de aire ventilamos por minuto? ¿Cuántas veces respiramos nosotros en reposo? ¿De qué? Y si nos entrenamos y si somos de pronto hacemos yoga, podemos hasta 8, ¿cierto? Respiraciones por minuto. Pero ¿qué hacen? Más profundidad. Recuerda que ellos manejan la ventilación. Entonces ellos entran mayor cantidad de aire y se demoran más. Entonces pueden bajar hasta 8 la frecuencia respiratoria. Nosotros más o menos ventilamos 5 o 7 litros de aire por minuto. 12 veces que respiramos por minuto. ¿Y cuánta cantidad de aire ventilamos por cada ventilación? 500 mililitros. Cuando entro yo el aire en reposo, entro 500 mililitros, 12 veces, ¿eso cuánto nos da? 12 por 500, ¿cuánto nos da? 6 litros, ¿cierto? 6 litros. Entonces, 6 litros ventilo yo por minuto. Entonces, pero empiezo a hacer ejercicio, ¿qué pasa con la frecuencia? Aumenta. ¿Y qué pasa con la profundidad de la ventilación? Aumenta. Entonces yo puedo llegar a ventilar hasta 2,5 litros de aire por cada ventilación. Entonces mire, pasar uno de 500 a 5 veces más aire por cada ventilación. Entonces resulta que en el máximo esfuerzo, una persona sedentaria, pues nosotros ventilaremos ¿cuánto por minuto? No, sedentario, pero que somos medianamente activos, ¿cuánto podemos llegar a ventilar? ¿Cuánto? Por ahí 120 litros por minuto. Y una persona muy entrenada puede llegar a ventilar casi hasta 200 litros, de 180 a 200 litros por minuto. Mucho, ¿cierto? Eso es mucho aire. ¿Para poder qué? Para poder captar la mayor cantidad de oxígeno que necesito para mi mayor trabajo. ¿Cuál es la duda? No había mencionado que de 5 a 100 por minuto. En reposo. Y una persona sedentaria.
Pero cuando hacemos ejercicio, cuando empezamos a hacer ejercicio, entonces aumentamos la frecuencia, aumentamos la ventilación, podemos aumentar a 70, 80, 100, 120. Ya cuando estamos medianamente entrenados, probablemente seamos capaces de ventilar 120. Pero un deportista de alto rendimiento puede ventilar hasta 180 a 200 litros por minuto. Mire cómo. Y entonces, si ventila más, va a poder extraer, va a poder intercambiar más oxígeno del aire hacia los capilares y llevarlo a los tejidos, al tejido muscular, que es el que lo está demandando, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un aporte de oxígeno mucho más alto, ¿cuál metabolismo predomina? Aeróbico. Y entonces, y también esa eficiencia y ese trabajo tiene que ver con mantener la termorregulación, mantener que la temperatura se me va subiendo, pero evitar que llegue, sobrepase los 41 grados centígrados, que ahí sí va a tener problemas con mantener la homeostasis y puede entrar en un golpe de calor. O también es importante todo ese mayor circulación, ese mayor flujo para poder retirar los desechos metabólicos que se están dando como consecuencia de esa actividad metabólica en cada uno de esos tejidos. Y entonces encontramos que si yo hago ejercicio regularmente, voy a mejorar, a mantener o a mejorar mi condición física, la fuerza muscular, las actividades que tengan que ver con la propiocepción y el equilibrio, pero que lo tengo que trabajar, tengo que hacer acciones intencionadas para mantener y mejorar la propiocepción y el equilibrio. ¿Cómo gano mejor propiocepción y equilibrio? No se puede burlar. Mejorando la unidad neuromuscular. ¿Y cómo la mejoro? ¿Cómo? Utilizando mucho el músculo. Utilizándolo, no. Sí, pues tengo que utilizarlo, pero tengo que hacer pruebas que me mejoren esa condición, ¿cierto? Esto, por ejemplo, mire cómo empieza a temblar el muslo, ¿cierto? Hay fibrilaciones, esas fibrilaciones se llaman fasciculaciones, ¿cierto? Entonces yo lo puedo hacer si esto mismo o yo estoy parado sobre una colchoneta, la colchoneta me obliga, y si estoy sin tenis, entonces me obliga a tener que hacer fuerza con los dedos, entonces para mantener el equilibrio en ese punto, ¿cierto? O cuando yo hago esto, ¿cierto? Yo me voy caminando por esta línea recta, ¿cierto? Por esta línea recta, mirando allá al infinito, ¿cierto? Sin mirar la línea por donde voy, yo estoy mejorando la propiocepción y el equilibrio, ¿cierto? Yo me voy hacia atrás. Cuidado que me dejan ir allá. O lo puedo mejorar en esta otra, ¿cierto? Yo voy mirando allá al infinito, ¿cierto? Y me voy lateralmente. Esto lo hace uno en una persona que está en recuperación después de una lesión, cuando ha mejorado la fuerza, porque para poder hacer esto tiene que tener buena fuerza. O sea, si yo le evalúo la fuerza y veo que no, tengo que mejorar la fuerza, y estos ejercicios probablemente vayan más adelante en ese mismo proceso. Mire que voy más o menos, yo no me he desplazado por allá y no lo estoy mirando para donde voy, y luego lo hago hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Van a llevarla a listo, propiocepción, ¿cierto? O hago esto, ¿cierto? Si voy subiendo, ¿cierto? También lo puedo mejorar. Hay muchos ejercicios, muchas alternativas para mejorar. O la jardinera de la casa, ¿cierto? ¿No he visto que la jardinera, el bordecito es estrecho? Entonces yo me voy caminando por la jardinera, ¿cierto? Para no caerme. Es un trabajo de propiocepción y equilibrio. ¿Qué pasa? Con la edad, uno de esas actividades no las hace. Eso lo hace el niño. El niño se monta por aquí.
aquí, se monta por allá. Si le toca pasar una quebrada, pues no le importa pasar por toda la quebrada, pero también se va de piedra en piedra. De piedra en piedra la quebrada. Ahí está mejorando la propiocepción. Y el equilibrio son condiciones, entonces mejorar la flexibilidad, los estiramientos que yo tengo que hacer. Si yo mejoro la flexibilidad, ¿qué voy a mejorar en la persona? Cuando se avanza en edad, uno limita los rangos de movimiento articular. Entonces, probablemente una persona de 80, 90 años ya no es capaz de hacer esto, y muy probablemente es porque tiene retracción de isquiotibiales. Entonces no es capaz de hacer esto. Porque cuando él hace esto, hay tracción, ¿cierto? Hay tracción. En tanto que si usted mejora, entonces mejora la velocidad de desplazamiento, y entonces si cambió el semáforo de verde a rojo, pues yo puedo acelerar el paso y llegar antes de que pase. Estaba en amarillo y antes de que pase a rojo, logro pasar. Entonces, mire, eso nos sirve para las actividades de la vida diaria y cómo mejorar las condiciones de la persona. Una pregunta. En las personas que, por ejemplo, los astronautas que llegan, se van, tienen una gravedad distinta, regresan, tienen como el tono, ¿qué sucede en sí? ¿Sabes qué sucede con los músculos cuando regresan? Es que definitivamente la gravedad es muy importante. Esos estados de ingravidez que se tienen en el espacio, de pronto nosotros no observamos tanto los astronautas que estamos acostumbrados a ver, que son los de Estados Unidos, porque ellos caen en el mar y lo recogen y uno no lo puede ver. En tanto que los yo no sé si ustedes les ha tocado ver los cosmonautas rusos. Ellos no aterrizan en el mar, no amenizan, sino aterrizan. Entonces aterrizan en la estepa rusa. Y cuando los sacan, los montan en una silla, como una reclinora, y los llevan. No pueden levantarse. ¿Por qué? Porque ahí mismo se vienen al piso. Porque hay una sarcopenia. Hay una sarcopenia porque durante el tiempo. Y ahora quienes están haciendo esos récords de permanencia en el espacio, en esa estación espacial que hay, entonces ellos están en estado de ingravidez 3, 4, 5, 6 meses. ¿Cuánto es el récord que tienen ya de permanencia en el espacio? Recuerden, hay uno que hace poco apenas estaban trayendo y habían permanecido y tenían dificultades de traerlos por no sé qué cosa ocurrió, no había una nave que pudiera llegar allá y entonces tuvieron que quedar más tiempo. Entonces, al estar bajo el estado de ingravidez, entonces no hay quien le estimule. Ellos no necesitan tono muscular. Te voy a tocar. Tócate tú primero. No, el muscular. ¿Cómo lo sentís? ¿Durito o blando? Firme, ¿cierto? Eso es el tono muscular. Allá probablemente en el espacio no mantengan el tono muscular porque a qué lo necesitan, no necesitan para nada. Pero ni siquiera así, porque se mantienen con arneses y cosas de esas, entonces no lo necesitan. Entonces uno que está bajo el estado de la gravedad, entonces necesitamos mantener el tono para no irnos a chorrearnos para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Nosotros no somos como esos muñecos de trapo que le tienen que poner una cosita aquí, otra cosa que para que el muñequito quede ahí sentado en el sofá, que a veces los pone, se le va a un lado. Así nos pasaría cuando lleguemos del espacio, porque hemos perdido esa información. Por eso, esta mañana estaba en correlación con los estudiantes, un señor de 92 años, la apariencia de ese señor no era de 92 años, y los muchachos me decían, y la hija nos decía, es que él trabajó, está jubilado, trabajó en fincas toda su vida, y entonces él ha hecho, y ya hace tiempo se jubiló, pero él sigue haciendo cosas. Y hace 2 semanas se enfermó y ya perdió la capacidad de movilizarse. Y el tono muscular se le vino abajo, ¿cierto? Entonces, y ya está empezando a tener algo de demencia. Entonces, eso que tenía incorporado
de esa movilidad ya no lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, como no la está haciendo, pierde el tono y ahí mismo la sarcopenia se viene inmediatamente detrás. Y detrás de la sarcopenia también se viene la osteopenia. Entonces, ahí aumenta la resorción ósea, porque el hueso, nosotros formamos hueso siempre y cuando tengamos impacto sobre el hueso, ¿cierto? Lo que más forma hueso es el impacto, ¿cierto? No un impacto permanente, sostenido, porque también nos puede provocar daño, ¿cierto? Un impacto permanente, pero daña los cartílagos articulares, pero una cierta cantidad de impacto es importante para que el hueso esté en su equilibrio y el equilibrio entre la formación ósea y la resorción ósea. O sea, nosotros mantenemos un equilibrio, formando y haciendo resorción ósea. Pero en la primera década de la vida, ¿qué prima? La primera década de la vida, los primeros 10 años de vida, la formación ósea. Resorción no hay tanta, muy poco, prima. Pero después de los 40 y más de los 60, la resorción. Y si fuera eso, el reposo, la inactividad física, entonces se acaba mucho más. Entonces, por eso se dice que el ejercicio es un verdadero policomprimido. ¿Por qué razón hablan de policomprimidos? Porque la medicina moderna ha ido hacia la forma de solucionar las condiciones de la persona, de las gentes, ¿cierto? Resulta que la esperanza de vida al nacer ha aumentado. Hace 100 años, una persona era ya relativamente vieja a los 45 años. Y a los 60 era pues una hazaña que llegara a los 60 años. Ahora, la población mayor de 90 años y de 100 años en Colombia que no se veía son más de 100.000, eso es mucho. Son más de 100.000 personas con más de 100 años, Y la tendencia es que cada vez crezca más esa población, o sea, vamos a vivir más. Y entonces, como vamos a vivir más, vamos a tener más enfermedades crónicas no transmisibles. Y esas enfermedades crónicas no transmisibles están relacionadas íntimamente con los problemas de ¿qué? De sobrepeso y obesidad e inactividad física y alteración en la alimentación. Entonces se dice que si el desarrollo tecnológico y científico y la ciencia médica está dirigida hacia resolver esos problemas, entonces algunos dicen que si nosotros en una sola pastillita pudiéramos tomar una serie de medicamentos como los que disminuyan la inflamación crónica, como la atorvastatina, debería estar ahí en ese policomprimido, entonces tendríamos menos probabilidad de placa ateromatosa y enfermedad cardiovascular, ¿cierto? E infarto del miocardio. Si en esa placa hubiese antiagregantes plaquetarios, porque en la medida que también avance la posibilidad de trombosis, nosotros tenemos sustancias que provocan trombolisis y formación de trombos, ¿cierto? Entonces, pero se mantiene el equilibrio, pero cuando llegamos a cierta edad, los protrombóticos son mucho mayores que las trombolisis. Entonces también estaría ahí. Y otra serie algunos antihipertensivos, porque en la medida que yo llegue a los 50 años, se dice que casi que el 90% de las personas que lleguen a los 90 años con presión arterial normal van a ser hipertensión. Casi todos, después de los 50 años, en alguna medida hacen hipertensión y principalmente hipertensión sistólica. Y que si en ese policomprimido hubiese un ARA2 o una ECA, entonces también le podría resolver ese problema de la hipertensión arterial y así sucesivamente policomprimido que tuviera muchas cosas que le resolvieran. Pero entonces este artículo habla de que de pronto, más que pensar en un policomprimido, pensar en el ejercicio, que tiene mucho de eso que muchos de estos medicamentos tratan de resolver
sin los efectos secundarios que algunos de ellos tienen. Bueno, ¿y por qué hay necesidad de pensar en el ejercicio y por qué las enfermedades crónicas no transmisibles? Se dice que el hombre primitivo era cazador-recolector. Y si era cazador-recolector, ¿qué tenía que hacer? Moverse para poder alcanzar la presa que necesitaba para alimentarse, o subirse o alcanzar ese producto, en esa rama que estaba bien alta, en ese árbol, poderla alcanzar para poder lograr el alimento. Y eso le significaba aproximadamente un gasto energético entre 1.000 y 1.500 kilocalorías diarias. ¿Cuántas calorías consumes diariamente? ¿Cuántos son los requerimientos calóricos? No, bueno, pero por kilogramo de peso. Por kilogramo de peso, ¿cuántos son los requerimientos? 35. Algo se queda. Requiero 35 kilocalorías por kilogramo de peso. 35, y una persona pesa 70 kilos, eso son aproximadamente 2.500 kilocalorías diarias. ¿Cuánto crees que se consume en el cuerpo sin necesidad de ese ejercicio? Solo por existir. Como el 70%. El 70% de esos 2.500 se lo gasta la tasa metabólica basal. El hecho es simplemente existir. Y entonces necesito gastar los otros 1.500 que me sobran, ¿cierto? Y entonces ahí los gasto con la actividad que yo hago regularmente. Entonces, miren, cuando ese individuo primitivo le tocaba tener que desplazarse o alcanzar los productos que necesitaba agarrar del árbol o del sitio donde estuviera, entonces gastaba, y eso le significaba un trabajo más o menos de 3 a 4 horas diarias. Necesitaba 3 o 4 horas diarias de hacer esas actividades para poder gastar los 1.000 a 1.500 kilocalorías. ¿Qué fue pasando con la humanidad? Ese hombre que era cazador-recolector vio que había forma de ganarse ese sustento sin tanto esfuerzo. Entonces se volvió agricultor y se volvió pastor, ¿cierto? Se volvió pastor. Entonces ese solo hecho le significó que pudieran establecerse las ciudades. Había ya plusvalía, había ganancia, porque se fueron formando ciertos empleos, y empleos que no necesitaban un gasto de energía tan alto, pero que les significaban un mayor rendimiento económico. Y que para poder conseguir los alimentos, él simplemente tenía el dinero y simplemente iba al mercado y los compraba. Entonces, ¿pero qué sacrificó? El gasto energético. El gasto energético. Pero eso se mantuvo durante muchos siglos. Miren que pasaron casi 17 siglos para la nueva desarrollo tecnológico, que fue la era industrial, ¿cierto? El desarrollo industrial en el siglo XVIII-XIX, la revolución industrial, hizo que todavía la necesidad de gasto se fuera reduciendo un poquitico más. Y ahora, en el siglo XXI, finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, llegó la era digital. Y a usted ni siquiera necesita salir de casa para conseguir su trabajo. El trabajo lo hace en casa. Para conseguir los alimentos, menos. No necesita salir. Simplemente coge el celular o el computador y hace la solicitud de lo que requiere y le llega a su casa. Entonces, dichas mejoras tecnológicas en tan solo 350 generaciones del ser humano han reducido dramáticamente o drásticamente el grado de actividad física y el gasto energético. Entonces,
eso tiene consecuencias. Entonces, por eso, cada vez, no sé si han ido ya a eventos de formación en salud, que cada vez los cardiólogos, los endocrinólogos, los internistas, el ejercicio. Yo soy especialista en medicina deportiva. Primero éramos nosotros los que promovíamos el ejercicio, ahora ya son ellos. Todos en general, los ortopedistas también están promoviendo, porque el ortopedista con la masa ósea es importante mantener la integridad de la masa ósea, también están hablando cada vez más de la necesidad del ejercicio. El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda mínimo 150 minutos de ejercicio por semana para mantener la salud de los individuos. No es tanto, y algunos dicen que incluso con 75 minutos semanales de actividad física ya más vigorosa, pudiera mantener las condiciones físicas, esas capacidades físicas del individuo, y por lo tanto menor riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares e incluso algunas musculoesqueléticas. Y entonces esa reducción del empleado de la actividad física ha significado que cada vez observemos más esto, el síndrome metabólico constituye una serie de factores de riesgo cardiovasculares que se caracterizan con los altos niveles de grasa abdominal. A esa le denominamos, no es la que está en el tejido celular subcutáneo aquí debajo de la piel, sino la que está entre las vísceras. La grasa parda. No, la grasa parda se ubica más, Alexia, en esta zona. Esa es la grasa parda que tiene un alto consumo de energía y que generalmente es más la grasa blanca. Y está más alrededor de los grandes vísceras, el corazón, los pulmones, no tanto los pulmones, pero sí en el mediastino, en el corazón, a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Tenemos mucha grasita, el hígado y incluso el riñón puede estar comprimido por recuerda que hay una grasita en el riñón. Entonces, si tenemos gran desarrollo graso, entonces puede estar comprimiendo incluso el riñón. Ese está más asociado con la síntesis de colesterol. Y más que la síntesis de colesterol, con la síntesis de LDL, la lipoproteína de baja densidad. Y entonces esos altos niveles de grasa corporal están asociados con un proceso inflamatorio crónico. Hay migración de macrófagos hacia ese tejido y esos macrófagos producen factor de necrosis tumoral, factores proinflamatorios, proteínas C reactivas que van a hacer un proceso de inflamación persistente a lo largo de la vida, mayor resistencia a la insulina, y entonces vamos a encontrar que esos individuos progresivamente van haciendo hiperinsulinismo, porque las cifras de insulina no son capaces de favorecer el transporte de glucosa hacia el interior del músculo, hacia el interior del hígado. Bajos niveles de lipoproteínas de alta densidad, las HDL, pero no necesariamente mantener bajas las lipoproteínas de alta densidad y altas las de baja densidad es por problemas de inactividad física. Hay también problemas genéticos. Yo tengo que tomar rosuvastatina y es por algo familiar, es una hipercolesterolemia familiar, definitivamente. Se hace ejercicio, pero tiene que estar complementado con las estatinas. También ese síndrome metabólico está asociado con altos niveles o cifras elevadas de triglicéridos, y todo esto favorece el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, criterios que están mencionados con los altos índices de sedentarismo que presenta la población general.
aquí vemos una tabla donde ¿qué pasó? Es una diapositiva que estaba muy bonita en el artículo de revisión, pero que no tenía una buena resolución, entonces la tuvimos que sacar como los monitores de la sacamos. Entonces, el aumento de la adiposidad, en la medida que aumentan los depósitos de grasa por esa reducción de la actividad física y por una alta de ingesta de carbohidratos y de las mismas grasas, entonces hay un aumento de la síntesis de adenoquinas, aumento de macrófagos y células inflamatorias en el tejido adiposo, aumento de la resistencia a la insulina y alteración en su sensibilidad, y que puede llevar al desarrollo de la diabetes tipo 2. Hay un aumento en la producción de lípidos, tirólisis de triglicéridos, liberación de ácidos grasos libres, que está íntimamente, el pool de ácidos grasos libres es muy bajo. Los ácidos grasos en general van unidos a la albúmina, que es el gran transportador de ácidos grasos. Pero cuando van libres y en esta serie de condiciones, entonces se convierten en un problema de lipotoxicidad, falla hepática, esteatosis hepática y cirrosis puede llegar a provocar. Esa misma aumento de la adiposidad aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, y esa mayor estímulo simpático puede conducir a una mayor hipertensión pulmonar y sistémica, y esa hipertensión pulmonar y sistémica conducir a enfermedades cardiovasculares y posteriormente esa sobrecarga permanente a lo largo del tiempo conducir a una falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular y la enfermedad renal crónica. Acumulación, hígado graso, en otras palabras. Decimos que ese aumento de los depósitos de grasa puede provocar estrés mecánico sobre el riñón, hay compresión, también puede haber aumento del estrés mecánico a nivel laríngeo y provocar el síndrome de apnea, hipopnea del sueño, que está íntimamente relacionado con enfermedad cardiovascular y con hipertensión arterial. Y en general, cuando uno le hace un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas, se puede observar. El de arriba, aumento de la actividad de cerebral. El sistema ¿Qué será eso? renina. El eje renina, el sistema renina, más que sistema, es el eje renina angiotensina endógeno. Entonces, provoca hipopnea del sueño, y que está íntimamente relacionado con hipertensión. Las cifras de presión arterial durante la noche deben ser más bajas con respecto al promedio de cifras de presión arterial durante el día. Más o menos la presión arterial sistólica debe bajar 20 milímetros y la diastólica aproximadamente 10 milímetros durante la noche. En estos pacientes, antes sube la presión arterial y se observa que en la madrugada, que hay más actividad de cortisol, entonces las cifras de presión están mucho más altas. Si hay acumulación de grasa intraabdominal, entonces hay más posibilidad de reflujo gastroesofágico y enfermedad de Barrett, que está íntimamente asociada a carcinoma de esófago, y ese sobrepeso sobrecarga articulaciones y con el tiempo sobreviene la osteoartritis. La osteoartritis no solamente es producida por sobrecarga, por sobrepeso, sino también por sobrecarga de actividad física. La actividad física tampoco la podemos exagerar. Hay personas que están todo el día haciendo actividades de impacto
y entonces ese impacto permanente, así mantenga yo un peso adecuado, pero el impacto es muy alto, entonces también puede venir fenómenos de osteoartrosis. Ay, ¿cómo es eso del aumento de No, lo que pasa es que el síndrome de apnea y apnea del sueño está muy asociado a cuello corto. Y entonces, si tenemos cuello corto y tenemos problemas de sobrepeso y obesidad, ese tejido graso comprime las vías respiratorias. Entonces las colapsa y en la noche, como estamos relajados y mayor peso por mayor tejido graso, entonces hay más apnea. Entonces, el riesgo cardiovascular está asociado a la condición física de las personas. Entre mejor condición física, menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Si una persona tiene buena condición física y representada en un mayor consumo de oxígeno, probablemente deba tener menos peso, y probablemente las cifras de presión arterial estén más bajas. Muy probablemente no sea fumador, porque para poder mantener un grado de actividad física con cierta intensidad, el cigarrillo está contraindicado y no me permite. Y también la persona que hace una cantidad de actividad física diaria tampoco puede tener problemas de sobrepeso, ¿cierto? Si yo hago actividades aeróbicas que me demandan una gran cantidad a lo largo del día, yo no puedo tener problemas de sobrepeso. Hay algunas actividades deportivas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Un lanzador de pala, un lanzador de martillo, un sumo, que es ese deporte japonés, entre más peso, mejor desempeño van a tener, pero eso no está asociado con salud. ¿Cierto? No está asociado con salud. El deporte de alto rendimiento no es salud. El deporte que uno prescribe para mejorar la salud nunca está dirigido al mayor desempeño y al mayor rendimiento del individuo. Cuando yo formulo ejercicio para mejorar la salud, no es para ganarle a nadie. El ejercicio que se prescribe para que mejore su condición cardiovascular, respiratoria, su perfil metabólico, nunca es para ganar a nadie, ganarse a sí mismo. O sea, lograr metas. Si yo antes no era sino capaz de caminar una cuadra, si yo ya aumento a 2 cuadras, a 3 cuadras, a 4 cuadras, estoy teniendo retos y estoy mejorando, ¿cierto?, mi condición, pero no le estoy ganando a nadie. Entonces, hay una prueba que nos permite establecer una prueba directa para establecer el máximo consumo de oxígeno de una persona. Esta posibilidad de este tipo de prueba no está al alcance de cualquier persona, ¿cierto?, solamente unos pocos. Con el profesor Sergio van a tener un taller de ergometría, entonces van a hacer una prueba en el escalón, cómo evalúo la condición física con una prueba relativamente sencilla o una bicicleta ergométrica. Pero miren, aquí tenemos un equipo bastante sofisticado, tenemos una banda rodante, tenemos una par de pantallas que me están recibiendo señales internas, señales fisiológicas internas, me están recibiendo señales de la actividad eléctrica del corazón, entonces estamos monitorizando cómo está esa respuesta cardiovascular, básicamente electrocardiográfica, ¿cierto? Se le podría tomar la presión arterial. Entonces, el problema es que con la velocidad a la cual va, entonces la presión habría que parar un momentico o bajar la velocidad de la banda para poder tomar la presión arterial. Con la prueba del escalón que van a tomar allá, yo todo el tiempo, cada minuto estoy tomando la presión arterial, entonces uno ve con una prueba sencilla de subir y bajar, es una prueba más o menos en este sentido. Durante 5 minutos yo empiezo a subir y a bajar este escalón a un cierto ritmo. Entonces yo le tomo el tensiómetro, le coloco un reloj
no, donde me está informando cómo está la frecuencia cardíaca durante ese tiempo, ¿cierto? No sigo. Entonces, ¿qué empiezo a observar? Que la frecuencia cardíaca va subiendo, ¿cierto? Que la presión arterial va subiendo con el esfuerzo. ¿A cuánto debería llegar la frecuencia cardíaca? ¿A cuánto no debería sobrepasar? No, ¿a cuánto debería llegar? ¿Cuánto sería el máximo que pudiera llegar la frecuencia cardíaca haciendo esa prueba? 200. ¿A cuánto? 200. Sí, hay una fórmula que se llama la frecuencia cardíaca máxima es dependiente de la edad. 220 menos la edad. Si yo tengo 20 años, a 200. Si tengo 40, 180. Si tengo 60, 160. ¿Cierto? Entonces, y así progresivamente, máximo. Esta prueba que hago en el escalón, este escalón tiene unas medidas. Lo hago con 30 para mujeres y con 50 la altura del escalón. El objetivo que esta prueba no es máxima, es una prueba que debe ser submáxima. O sea, no debería llegar a cuánto. El máximo de No latidos. debería llegar. Si yo tengo 20 años, no debería llegar a 80, debería estar por debajo. Entre más baja la haga, quiere decir que Mejor preparación. mejor condición física. Si yo la hago en 200, estoy muy mal para ese tipo de pruebas. En esta, yo debo llegar al máximo, porque le aumento la pendiente y le aumento la velocidad de desplazamiento. Entonces, mire que le puse una máscara. Esa máscara me está obteniendo cuánta cantidad de aire estoy ventilando, me dice cuánto es la frecuencia respiratoria, me dice cuánto oxígeno consumí, me dice cuánto CO2 produjo. ¿Sí? Es una prueba muy rica con mucha información. El deportista de alto rendimiento, yo trabajé en mis deportes anteriores y nos tocaba hacer esas pruebas a los deportistas permanentemente. Y entonces en esta otra pantalla me está dando el registro del consumo de oxígeno, de la producción de CO2, de la cantidad de aire y de la frecuencia respiratoria. Entonces ahí y aquí les voy a mostrar la prueba. Pues aquí iba con... Esa es otra condición que uno evalúa. Se fue a extraer. ¿A dónde? Ahí, profe, eso. Pero me cogió la... Ya le muero la palabra, profe. Pero abrí el Copiar. Copiar. Eso. No, Generación Z desaprobada. Eso, ya. Suban el volumen. Eso. No. No, profe, ahí donde estaba el video. Del video. Ahí donde estaba, profe. Profe, Ahí. más. Ay, no, me siento como reír. Tan lindo. Eso. Te voy a Pantalla completa. Luego de finalizar la prueba, durante la depuración tenemos que volver a controlar la tensión y vamos a empezar la monitorización. Aquí vemos todos los cables que van a ir controlando hasta el punto, que van a ir controlando el corazón. A los que luego van conectando los cables y ya se van a hacer los que nos van a ir dando el trazado de la función del corazón durante toda la prueba. Están representando las extremidades que le colocamos aquí. En vez de colocar
los cables. Esta le vas a subir a la agenda. ¿V1, V2, V3 o qué? Sí. Derivación derecha. Vamos viendo cómo está el corazón en reposo. El reposo completamente normal también. Sí, El reposo perfecto. Vamos a Ajá. empezar. V3, V4, V5, V6. Sí. Empezamos el calentamiento. El calentamiento son 2 o 3 minutillos. Enseguida subimos. Y de ahí está Y yo creo que podemos empezar ya. Calentamiento terminado y empezamos lo que es la prueba de esfuerzo. ¡Qué chimba! ¿Notas que te da el aire, Sergio? Sí, está bien. Muy bien, Sergio, vas muy bien. Bueno, aquí. Esta gráfica nos está mostrando en azul, ¿qué será? El consumo de oxígeno. Y en rojo, la producción de CO2. Cuando la actividad todavía no es muy fuerte, entonces está por encima el consumo de oxígeno de la producción de CO2. ¿Cuál sustrato estaremos utilizando? Eso es reflejo de cuál sustrato estamos utilizando, si carbohidratos, grasas o proteínas. Grasas y carbohidratos, pero los carbohidratos bajo condiciones aeróbicas son aeróbicas. Aeróbicas. Esta glucosa no está entrándose hacia lactato, sino hacia dónde? Hacia acetilcoenzima y ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces lo hace más eficiente y eso le favorece que el trabajo lo pueda hacer sostener durante más tiempo. Sigamos. No puedo hacer más todavía. Empezamos con un calentamiento, más que nada para que se vaya haciendo el tapiz, y luego ya empezamos lo que son los escalones, la progresión. Son 2 minutos, hay muchos protocolos, pero el que estamos empleando con ellos es escalones de 2 minutos, en el que vamos cogiendo pulsaciones con frecuencia cardíaca cada minuto, y bueno, hay que ir controlando que no haya ninguna arritmia, ninguna alteración ahí. Esta prueba es distinta a los que ya han estado con el profesor Caraballo. ¿Les ha tocado hacer prueba de esfuerzo allá? Algunos. Entonces, con la prueba de esfuerzo está limitada por sí. Si el paciente siente dolor de pecho, entonces hasta ahí llega. O el profesor Caraballo y el profesor Carlos José Jaramillo, ellos limitan la prueba de esfuerzo no al 100%. O sea, si él tiene 70 años, la frecuencia cardíaca máxima sería 150. Pues no llegan a 150, los pacientes siempre llegan al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Por qué? Ellos están cubriendo esa luz que de pronto no vayan a tener un evento cardiovascular ahí en esa prueba. Porque los eventos se presentan es cuando estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Entonces, para estar seguro de que hay una enfermedad coronaria, pues le da ciertos indicios, pero probablemente serán mejores otras pruebas que menos riesgo expongan al paciente en la prueba como tal. El profesor conmigo ha tenido que salir ahí mismo para la clínica vida o la clínica cardiovascular con pacientes porque casi que el evento se le va a presentar ahí. Sigamos. El trazado del electrocardiograma y cada 2 minutos
satisfecho de lo que lo tiene? De momento va todo perfecto. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Yo quiero hacer eso. Tal vez por la se lo puedes hacer. Sí, así como por... Tú eres prepagado. No, yo soy contributivo. Pues, mi mamá paga y yo recibo. Pero, pues si tú eres prepagada, sí, creo que es fácil. Simplemente consigues un departamento o contributivo. Pero cuánto buscas en directorio de la aplicación y sale un deportólogo. Con muchos deportes. Y ni se inmuta, está trotando. Con una cosa en la cabeza. Ah, no se te rota corriendo ahí. No, Le doy él 3 pasos y yo está trotando. me llega a 220. Ya, ahí paró. Y ahora tenemos que estar 3 minutos viendo cómo recuperas lo que te dice La presión de uno. Pues pero está mamada. Y no, que le subieron al máximo. No, dale más para atrás. Eso. Sigue. 278, 71, 7868. Y fue colgado. Bueno, Sabio. ¿quién preguntó de la recuperación? Tanto en la prueba del escalón como en esta, o sea, debemos esperar que suba al máximo, ¿cierto? O que la prueba que es submáxima, que no llegue al máximo, sino que esté muy por debajo. Pero sí es de la bueno máxima. quitarle de una la Entonces, caminada llegó, o él tenía paulatinamente. una frecuencia cardíaca máxima No. en la prueba del Yo creo escalón de que 200 por razones y hay que llegó, responder a para antes. Cuando la gente se me llegó cansa, a 180. Pero hay joven, a una viejita. Al minuto ¿Se lo que paras debe de pasar una o? con esa frecuencia. buena pregunta. Pregúntale al profe. ¿Qué debe pasar al minuto después de haber finalizado esa prueba? ¿Qué debe pasar con la frecuencia cardíaca? Tiene que disminuir. Baja, debe bajar. Entonces, esa es una variable que es muy importante, que nos dice que si se recupera el 35%, ¿a dónde debe llegar? A la frecuencia con la que empezó. Si él estaba en reposo en 80, debe regresar lo más rápido posible otra vez a 80. Si uno regresa en el primer minuto el 36%, entonces es una muy buena prueba. Al tercer, uno vuelve y le toma frecuencia cardíaca y presión arterial al minuto 3 y al minuto 5. Uno espera que al minuto 5 ya prácticamente esté tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca como las que había en condiciones de reposo. Esa prueba así tan sencilla de subir y bajar el escalón, yo he encontrado pacientes con respuestas hipertensivas y uno encuentra que ese que tiene respuestas hipertensivas, que a los 3 minutos la presión arterial no ha bajado lo normal, ese paciente hay que ponerle cuidado y hay que ponerlo muy probablemente a ¿Cuáles son los hacer un límites seguimiento normales? o hacerle un mapa de presión arterial a ver qué En está reposo. pasando con la presión Y en arterial después del durante el ejercicio. día y si lo declaramos hipertenso o no. Y el miércoles se va aumentando. Profe, a medida que uno responda Profe, y adecuadamente después con de el- la actividad física, los límites de presión arterial normal. ¿Cuánto Después de una actividad física, los límites de presión arterial normal. Lo normal es que en esta prueba, en el máximo esfuerzo, pudiera haber subido hasta cuánto? Que empezó en 120 ¿140? hasta 200. Hasta 200. Y no es problema. ¿La presión? La ¿O presión. frecuencia? Sí. Pero ¿qué? Recuerda que ahí dijeron, ¿cierto? Le iba aumentando la intensidad cada 2 minutos. Entonces yo debo esperar es que si yo empecé en 120, cuando le aumenté a los 2 minutos la intensidad, al final de esos 2 minutos le vuelvo y le tomo la presión arterial, se debió haber subido de 120 a 140. Luego a 160, luego a 180. Pero si yo lo monté y al minuto ya está en 200, eso es una respuesta hipertensiva.
Es una respuesta de aumento de la presión, pero progresiva, porque aumenta la presión arterial. Porque aumenta la presión arterial en esa presión. ¿Qué más? El corazón, el inotropismo es mucho mayor, ¿cierto? Hay mayor distensión de la pared ventricular porque hay mayor retorno venoso. Si hay mayor retorno venoso, hay mayor tensión en la pared ventricular. Y si hay mayor tensión en la pared ventricular, hay mayor precarga. ¿Sí? Recuerdan que hablamos de precarga. Y una precarga más alta va aumentando la presión arterial sistólica. ¿Y cómo será la respuesta de la diastólica? Menor. Sube también. Depende de la presión arterial. ¿Quién controla la presión arterial diastólica? Estaba por la resistencia vascular. ¿Quién controla la resistencia vascular? ¿Sí se va muy bien? Desde simpático. ¿Ah? No, por el retorno venoso no. ¿A dónde se logra mayor resistencia al flujo sanguíneo? En las arteriolas. ¿Y entonces qué le pasa a las arteriolas en el ejercicio? Ajá, vasodilatación. ¿En qué tejido? ¿Cómo está la actividad simpática durante el ejercicio? Alta. Entonces, ¿usted qué espera con el vaso sanguíneo? Vasoconstricción. ¿Todos los vasos hacen vasoconstricción? No. Vasoconstricción es plácnica. ¿Y a nivel muscular? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, pero ¿para dónde se va el gasto? Pero los músculos. Entonces, como el mayor gasto se va sobre los músculos, hay menor resistencia vascular periférica, pero hay una cierta resistencia a nivel central. Entonces, hay como cierta compensación. Una vasodilatación, disminución de la resistencia vascular, y una vasoconstricción con aumento de resistencia vascular. Entonces, la presión arterial diastólica se mantiene relativamente estable. Lo pueden ver en pruebas y verán que la presión arterial, si el individuo no tiene ningún problema, debe haber una permanencia. Si él empezó en 120/80, la sistólica va aumentando hasta 200 y la diastólica empezó en 80 y sigue en 80. Baja un poquitico 10 milímetros o puede subir 10 milímetros, pero no más allá de 10 milímetros hacia arriba o hacia abajo. Busquemos hacia atrás ya estamos terminando, ¿no? Sí, pero bueno, faltan 5. No, un poquitico más. No, para adelante. Siga. ¿Quiere? Siga. Aquí. Aquí, mirando a ver si. Ahí. Bueno, aquí no se observa muy claro, pero de pronto, mira, este en azul es el El oxígeno, gas de oxígeno, producción de CO2. ¿Qué está pasando en la medida que aumenta la intensidad? Aumenta el gasto y la producción. No, el consumo de oxígeno sigue subiendo y la producción de CO2 También. Pero ¿qué pasa en este punto? Se iguala. Y llega un momento, se igualan en cierto momento y en otro momento se supera la producción del CO2 al consumo de oxígeno. ¿Qué está ocurriendo ahí? Metabolismo El metabolismo que había sido aeróbico en la primera parte se convirtió en anaeróbico. Y eso coincide generalmente con una frecuencia cardíaca cercana al 100%, más o menos entre el 80 y 85. Hay personas las menos entrenadas lo hacen más temprano. ¿Qué hago con el entrenamiento? Que eso se llama umbral anaeróbico, lo desplazo más hacia la derecha y que se presente más tardío. O sea, ¿qué significa eso? Que yo pueda hacer un esfuerzo muy grande
bajo condiciones aeróbicas, a pesar de estar cercano a la frecuencia cardíaca máxima, a mi máximo esfuerzo. ¿Y por qué es importante eso? Si a mí me toca llevar, vivo en un quinto piso y me toca llevar aquí el mercado y es una canasta o un bulto bien pesado, si yo lo subo bajo condiciones aeróbicas va a ser muy distinto a cuando yo subo bajo condiciones anaeróbicas. Cuando llego, estoy fallando y muy probablemente, si es que no riesgo cardiovascular, un infarto de daño recibido. Pero si yo lo entreno, para que eso se presente más tardío y que a pesar de que el esfuerzo es muy alto, no sea tan oneroso para él, el gasto no sea tan fuerte y que sea más aeróbico, que lo estoy protegiendo desde el punto de vista cardiovascular. Eso es el objetivo que debo ganar con el ejercicio. Bueno, un buen día.